Sí, lo tenemos que poner para esa correa. Ah, qué bonito logo. Sí. Ahora es cuando hay que volver. Esto no sé qué, esto es muy importante. Nos falta una persona por venir, ¿vale? Y tenemos aquí una baja, de momento, tenemos a Yolanda Sancho de Zavalla. Y faltarían dos personas. Es una materia muy sensible que vamos a tener. Somos una parte importante de esta sociedad en el que, vulnerables y que con nuestro mejor hacer y saber queremos dar esa oportunidad que es Aukerak para adaptarse de nuevo en la sociedad. Creo que, en primer lugar, agradecer. En primer lugar, quiero a todos y a todas felicitaros el año nuevo, Urte Berrión. Espero que hayáis pasado unos días felices dentro de la situación tan compleja y complicada desde el punto de vista de la pandemia que estamos sufriendo. Y bueno, pues tenemos que seguir continuando y es necesario seguir avanzando, ¿no? Hoy ha llegado un nuevo día, un nuevo paso que tenemos y queremos compartir con vosotros. Estamos en 2022 y tal como anunciamos en su momento, desde el 1 de enero, Aukerak, la Agencia Vasca de Reinserción Social vinculado al modelo penitenciario vasco, ha comenzado su andadura. Ayer martes, el Consejo de Gobierno aprobó los estatutos de Aukerak y la adscripción a la Agencia Vasca de Reinserción de una decena de funcionarios transferidos desde la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Nuestra apuesta decidida por Aukerak es una de las bases fundamentales de nuestro firme compromiso por la resocialización a través de la formación laboral como camino para la reinserción. Me acompañan la viceconsejera de Justicia, Ana Aguirre, y su equipo, pero hoy, con su permiso, voy a ceder el protagonismo a Carlos Roy, el director de Aukerak. Damos la bienvenida al departamento de manera oficial tanto a Carlos como a su equipo, al equipo de Aukerak, con quienes luego podremos reunirnos. Posteriormente, Carlos también nos explicará el funcionamiento de la agencia y una primera previsión de las actuaciones para este ejercicio 2022. Hoy también aprovecharemos este encuentro para realizar un balance de los primeros 100 días de nuestra gestión en los centros penitenciarios vascos. Comencemos por Aukerak. En primer lugar, me gustaría explicar por qué Aukerak y por qué este logotipo. Lleváis meses escuchándonos de hablar de reinserción, de resocialización, de segundas oportunidades, como el modelo que deseamos implantar en la vida diaria de los centros penitenciarios vascos. Es la sociedad del siglo XXI. Son las recomendaciones de las instituciones europeas y de Naciones Unidas. Menos coercitiva y más centrada en recuperar a la persona que ha cometido un delito, sea cual sea este, tomando como base los principios y herramientas de la justicia restaurativa. Es decir, recuperar a la persona privada de libertad, pero sin perder de vista las necesidades y los tiempos de las víctimas. ¿Y cómo se consigue aplicar las tres famosas R's, ¿no? La de reeducar, resocializar y reinsertar? Nosotras y nosotros entendemos que este objetivo se puede conseguir intensificando la formación, explorando las habilidades y los conocimientos de las personas presas y revertiéndolas en su beneficio, como una válvula de salvación, como una puerta abierta hacia otra vida que puede estar a su alcance a través de la inclusión sociolaboral. ¿Y por qué la denominación de Aukerak? Porque pretendemos brindarles segundas oportunidades de reconducir su vida, y en sus manos estará
aprovecharlas. Ziur gaude, gizarteratzeko eta laneratzeko bitartekoak gehitzak, segurtasun handiagoa ekarriko duela gure gizartean. Prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak dira, beraz, aukerak ekimenaren arrakastaren oinarri. Estamos convencidas y convencidos de que incrementar los medios para la reinserción sociolaboral redundará en una mayor seguridad en nuestra sociedad y en una menor reincidencia. Formación, talleres y actividades productivas son, pues, la base sobre las que se asentará el éxito de Aukerak. Es cierto que ya con instituciones penitenciarias del Gobierno español, los centros penitenciarios vascos contaban con diferentes talleres ocupacionales. Pero nuestro objetivo es intensificar esta línea de trabajo, mejorando y poniendo en marcha nuevos programas y talleres. Una parte de estos talleres productivos se ocupan de encargos de la propia Administración penitenciaria en actividades básicas para el funcionamiento cotidiano de los centros penitenciarios, como puede ser el economato o también la alimentación. Otros talleres surgen de acuerdos de colaboración con diferentes empresas privadas. Pero además tenemos que explorar la posibilidad de crear nuevos talleres en áreas diferentes como pueden ser la logística, la atención sociosanitaria y los cuidados a la dependencia, las labores de artesanía, entre otros, ¿no? En Euskadi, con datos a 10 de enero del 2022, contamos con 346 personas trabajadoras reclusas en los centros penitenciarios vascos. 223 son trabajadoras de talleres productivos propios y 123 de talleres gestionados en colaboración con empresas externas. Como decía antes, dar a estas personas la oportunidad de desarrollar sus habilidades profesionales, de desarrollar su formación, su experiencia laboral, va a favorecer sin duda los procesos de resocialización. Aukera horrek autoestimua hobetzen du eta aukera gehiago ematen ditu askatasunaren egonda lana aurkitzeko. Horregatik, tximeleta bat da aukeraren irudia. Aldaketa adierazten duelako eta tximeleta efektua delako. Esta oportunidad mejora su autoestima y aumenta también las posibilidades de encontrar un empleo remunerado una vez en libertad. De ahí que una mariposa sea la imagen de Aukerak, esa mariposa. Porque representa la metamorfosis, el cambio, y porque representa ese llamado efecto mariposa con el que un simple gesto puede ser el inicio de una gran transformación. Acabamos de iniciar un camino largo, un camino complicado en sus inicios, pero también con una meta muy bien definida. Como comentaba al principio de mi intervención, el pasado lunes cumplimos nuestros primeros 100 días de gestión en los centros penitenciarios vascos. Han sido días intensos y de mucho trabajo, principalmente para los equipos de justicia y de nuestra dirección de servicios, que han tenido que meter muchas horas para que el engranaje fuera tomando fuerza día a día. Hoy, 100 días después de nuestro inicio simbólico en el centro de Vizcaya, hacemos un primer balance satisfactorio. ¿Áreas de mejora? Seguro. Pero en 3 meses hemos conseguido realizar un trasvase de competencias, plantilla, reglamentos, sin ninguna incidencia reseñable. Hemos establecido una colaboración entre los 3 centros que hasta ahora funcionaban de forma individualizada, en relación individual con Madrid, ¿no? De una relación radial, estamos pasando un trabajo en red al tiempo que, desde la cercanía, estamos reduciendo sensiblemente el tiempo de toma de decisiones. Hemos negociado y cerrado también un acuerdo con la plantilla a través de su sindicato mayoritario, ACAIP-UGT, estableciendo un marco jurídico para que las personas transferidas desde la Administración penitenciaria desempeñen sus funciones con normalidad. Este acuerdo nos ha propiciado además 2 años de margen para trabajar la definición de los puestos de trabajo, la metodología de ese trabajo de la plantilla de cara al futuro. Actualmente, en los centros penitenciarios vascos contamos con 1.365 personas privadas de libertad, de las que 114 son mujeres. No obstante, estas cifras, al igual que la de las personas reclusas trabajadoras, fluctúan, condicionadas por los traslados de los centros, por los cumplimientos de condena, por las nuevas entradas. Pero soy consciente de que otros agentes políticos y mediáticos
centran toda su atención en un colectivo muy concreto, el de los 84 presos y presas de ETA, pero quiero insistirles que nuestra gestión está dirigida a todo el conjunto de los internos e internas, a esas 1.365 personas, sin excepcionalidades ni tratamientos específicos para colectivos específicos. Nuestra metodología de trabajo mira a la persona de manera individual, cada una con sus circunstancias, sus entornos, sus necesidades y sus obligaciones. Y este es nuestro modelo. Trabajar con la persona, con cada una de las personas, una a una. Y vayamos al balance de estos 100 días. Como acciones concretas, en estos 100 días hemos iniciado un plan de choque con pequeñas reformas, sobre todo estructurales. Por ejemplo, y entre otras mejoras y obras sencillas, se han renovado los colchones, se han habilitado nuevas salas de formación, se han mejorado los accesos a las duchas, eliminando humedades. Obras sencillas, pero que son necesarias y que se intensificarán durante este año 2022. También hemos comenzado a trabajar planes de igualdad y preparando, con la colaboración de Emakunde, un curso específico para el personal desde la perspectiva de género. Además, hemos sentado las bases para la realización de un estudio sobre la situación de las mujeres presas en los centros penitenciarios vascos. Por otro lado, estamos también realizando una intervención jurídica, una interpretación jurídica del precepto que regula las comunicaciones familiares y convivenciales con menores. Dando prioridad a este tipo de comunicaciones, lo que pretendemos es que menores de 10 años puedan participar en reuniones familiares con hermanas y hermanos más mayores, una práctica que hasta ahora no se permitía. Y quisiera destacar también la colaboración con los departamentos de salud y de educación. Estamos también prestando una especial atención a los planes de salud mental y a los de adicciones, generando protocolos comunes para la prevención de suicidios y reforzando los servicios de salud. Además, hemos incrementado también las comunicaciones con el juzgado y la Fiscalía, así como la colaboración con las diputaciones forales en cuanto a los servicios sociales, y también con Eudel para organizar los trabajos en beneficio de la comunidad. Hala ere, sailaren ekintza garrantzitsuenetariko bat egoitza zuzkidurak gehitzeak izango da. Euskal Espetxe ereduaren ardatz estrategikoetako bat beteko dugu. Erdi askatasunean dauden zigorrak betetzea. Horretarako, 6 milioi euro inbertituko ditugu aurten egoitza plazak eskuratzeko. Horri esker, graduan aurrera egin ahal izango dute eta zigorrak araubide irekian bete ahal izango dituzte horretarako baliabiderik ez dutenek. Sin embargo, una de las acciones más importantes del departamento será el incremento de las dotaciones residenciales. Ello nos permitirá cumplir uno de los ejes estratégicos del modelo penitenciario vasco, el cumplimiento de las penas en semilibertad. Para este fin, invertiremos a lo largo de este año 6 millones de euros en la puesta en marcha de recursos para implementar las plazas residenciales que permitan las progresiones de grado y el cumplimiento de penas en régimen abierto para aquellas personas que no dispongan de recursos para ello. Cada acción, cada paso tiene un objetivo común y es lograr que los principios de la justicia restaurativa sean la base sobre la que fundamentar el denominado modelo penitenciario vasco. Porque nada de todo esto tendría sentido, ni las 3 R's, ni el medio abierto como alternativa a la prisión, si no tuviéramos en cuenta a las víctimas. Cada acción, cada paso está encaminado a reparar el daño causado y a velar por las necesidades de la víctima. Y como ven, trabajo no nos falta. Está demostrado que una apuesta por una mayor y más personalizada formación de los internos redundará en un descenso de los índices de reincidencia. Les dejo ahora con Carlos Roy, quien nos va a presentar las líneas maestras de Aukera y las previsiones para este año. Así que, orain, Carlos, zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Como ya ha adelantado la consejera, bueno, yo les voy a marcar un poco las líneas maestras estratégicas o las novedades y las previsiones para este año 2022 de la recién creada agencia y de una agencia que inicia ahora sus
primeros pasos. Como ya ha señalado la consejera y se ha repetido tantas veces, Aukerak nace como un instrumento para mejorar la empleabilidad de las personas, con el fin último de lograr su reinserción social. Es cierto, y yo creo que eso nadie duda, que si queremos que este colectivo de personas vuelva a incorporarse a la sociedad, o al menos la mayor parte de ellos, si queremos ayudar a construir una identidad no delictiva en este grupo de personas, si queremos ayudarles o abrirles las ventanas a un nuevo proyecto de vida, tenemos que dotarles, como administración, del mayor número de instrumentos y de habilidades para que puedan reinsertarse, no solo laboralmente, sino también socialmente, es decir, potenciar sus habilidades sociales. Somos un equipo nuevo, un equipo con ilusión, como nuevos que somos, pero que también cuenta con la experiencia y con el conocimiento de trabajadores y trabajadoras que han sido transferidos, o que en su momento formaban parte de la estructura del ente público de formación y de trabajo penitenciario y que hoy forman parte de este nuevo equipo de Aukerak. Un equipo que tiene su empeño fundamental en crear un nuevo modelo de integración. Es decir, como ya ha adelantado la Sailburu, colocar a las personas en el centro de la actuación. Es decir, es necesario crear itinerarios de integración sociolaboral personalizados. Es necesario atender a las habilidades, a las capacidades, a las actitudes, a las aptitudes, a la formación de cada una de las personas que están en los centros penitenciarios, acompañarlas desde el principio, individualizadamente, orientarlas sociolaboralmente, potenciar su formación, potenciar el empleo, en definitiva, darles las herramientas que he señalado. El logro de este objetivo pasa necesariamente por la creación de un servicio de orientación y de acompañamiento laboral a estas personas, que quizás sea muy ambicioso decir que vaya a poder ver la luz en este año 2022, pero desde luego vamos a sentar las bases para que funcione y para que esté operativo en el año 2023. Trabajo no va a faltar porque la creación de este servicio va a suponer realizar un perfilado de cada uno de las personas que están en los centros penitenciarios, la creación de un catálogo de servicios para poder ofrecer a cada uno de esos perfiles, la elaboración de un catálogo de puestos de trabajo con sus categorías, divididas por desempeño, por actividades, por formación que es necesaria para llevar a cabo cada trabajo. Quiero decir que, como ven, trabajo no nos va a faltar, pero ilusión y ganas tampoco. Pero bueno, a la vez que vamos sentando estas bases, pues en el año 2022 también nos hemos fijado unos objetivos ya más cercanos, que están basados fundamentalmente, como ya también ha adelantado la Sailburu, en promover el interés de la población reclusa en la formación, promover el interés en la formación y también facilitar, es decir, potenciar la formación, no solo promover el interés, sino potenciar la formación. En este sentido, Aukerak tiene en sus presupuestos contemplada la disposición de 665.000 euros, que a través de una encomienda de gestión del Servicio Vasco de Empleo Público de Empleo, Lanbide, se va a dedicar a diferentes acciones formativas. Las acciones formativas, en principio, serán aquellas que están vinculadas a los sectores laborales que presentan mejores perspectivas, según los históricos, mejores perspectivas de integración laboral. Pues sectores, como ya se ha adelantado, por referirse a la logística, al transporte, a la hostelería, a la industria alimentaria, a la limpieza. Son formaciones de tipo básico, teniendo en cuenta el perfil de las personas, o de tipo no tan básico, en función del perfilado, lo que se vaya descubriendo. También se potenciará la formación acreditable, al menos en aquellas estancias que se prevea que vayan a ser de una larga duración, y se va a valorar también introducir la formación profesional básica, ciclos formativos de grados medios o superiores. Y la otra pata que nos faltaba es fomento del trabajo productivo. Ya ha adelantado la Sailburu como Aukerak ha recibido seis encomiendas, 6 encargos,
por parte de la Administración Penitenciaria, con un presupuesto de 3.773.000 euros, para, mediante la forma de taller productivo, que las personas reclusas puedan participar de una manera remunerada, participar en las actividades o en la prestación de servicios que son básicos, como servicios como taller de cocina, reparto racionados, panadería, jardinería, en fin, básicos para el funcionamiento. También se han firmado convenios con 9 empresas, bueno, alguno está a punto de firmarse, bueno, a falta de algún trámite burocrático, con 9 empresas externas que, como ya adelantaba la consejera, emplean en este momento a 123 trabajadores y trabajadoras en sectores diferentes a estos básicos. Es decir, se trata en el fondo de ir ampliando el catálogo de puestos de trabajo, digamos de alguna manera, para que se vayan adecuando de la mejor manera posible a los perfiles de estas personas. En este sentido, tenemos que señalar que hemos incrementado, en este ánimo de fomentar el trabajo productivo, hemos incrementado para este año 2022 un 20% el número de puestos de trabajo que se ofertan a los trabajadores y las trabajadoras, y está previsto también un incremento de alrededor de un 44% con respecto a las horas trabajadas en el año 2021. Y bueno, pues en esto es en lo que estamos. Ya ven ustedes qué trabajo no nos falta. Ahora nos toca sembrar y recoger frutos cuanto antes. Eskerrik asko zuen arretagatik. Pues eskerrik asko, Carlos. Sí. Bueno, ahora es el momento de que las preguntas que nos queráis formular, pues las realicéis. Sí. Sí, yo quería preguntarles si tienen algún tipo de perfil de los presos, es decir, si cualquier preso, en función de su situación, es reinsertable o hay diferencias. Por ejemplo, si hay programas específicos para condenados por violencia de género, en fin, si hay diferenciación entre el tipo de condenas. Y también aprovecho para lanzar otra segunda pregunta. Guarda relación con los funcionarios. Hace unos meses, cuando la transferencia, hubo algunos debates en torno a la petición de traslados, que un volumen importante de funcionarios habían demandado el traslado a cárceles dependientes del Ministerio del Interior. Este proceso no sé si se ha terminado y si tienen los resultados y el balance. Gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, tanto Carlos como yo hemos trasladado que el modelo penitenciario vasco se basa en la individualización de las necesidades que las personas privadas de libertad tienen, desde el motivo de la comisión del delito, la condena a la que hayan sido condenados, sus carencias, sus necesidades, y por tanto en esta individualización, que es la base en la que el modelo penitenciario vasco se está trabajando, haremos ese itinerario del que hablaba Carlos para ofrecer esos recursos que le permitan a la persona reeducarse para garantizar o por lo menos intentar la reinserción en base a una resocialización de unas habilidades formativas, laborales, que le permitan integrarse con garantías en la sociedad una vez que haya cumplido con su condena, ¿no? Y en segundo lugar, en relación a la pregunta que me formulabas sobre los traslados, el concurso de traslados, por los datos que conocemos que nos han sido trasladados del Ministerio de Interior, todavía no está finalizado el concurso de traslados, pero sí que el saldo que parece se puede producir va a ser un saldo positivo, porque el número de funcionarios de prisiones, funcionarios y funcionarias de prisiones que han solicitado traslado a otros centros penitenciarios del Estado es inferior al volumen de funcionarios y funcionarias de prisiones que han solicitado el traslado a las cárceles vascas. Por tanto, de momento, con la información que tenemos a nuestro alcance, porque todavía, como te digo, no está cerrado ese concurso de traslados, el saldo será positivo de mayor número de funcionarios de prisiones que se incorporen a la estructura de la plantilla de los centros penitenciarios vascos. Perdón, dos cuestiones. La primera, si hay algún objetivo cuantitativo a nivel de reinserción.
Y la segunda tiene que ver con lo que ha comentado la consejera de las comunicaciones familiares. No sé si nos podría explicar más en detalle esa propuesta con la que pretenden incorporar a menores de 10 años a esas comunicaciones y cuál es la limitación o el problema que existe ahora para que no se puedan dar. Bueno, en relación al objetivo cuantitativo, en base a lo que pueda ser un objetivo acorde con lo que el modelo penitenciario vasco pretende conseguir en el ámbito de la reinserción, teóricamente nos hemos marcado un 40% o relativamente cercano al 40%, porque son los modelos en los que nos estamos fijando a la hora de diseñar el modelo y en los que nos hemos fijado a la hora de diseñar el modelo penitenciario vasco. Los resultados de los países nórdicos en materia de política penitenciaria bueno, pues están dando resultados que tienen como objetivo y que además así parece que lo están cumpliendo, próximos al 40% de reinserción de las personas privadas de libertad, ¿no? Nosotros queremos asemejarnos a ese modelo. Actualmente en el Estado español los índices de reinserción están alrededor del 25%, por lo tanto tenemos un índice de mejora importante, un índice de mejora que tiene que ser progresivo, paulatino y que iremos poco a poco bueno, pues, abordándolo, ¿no? Como os decía, es un trabajo complejo, sensible, que tenemos que llevarlo adelante con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, y que esos objetivos teóricos que nos hemos marcado tienen que tener un horizonte temporal para su cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cuáles son las herramientas que necesitamos para poder ir alcanzándolos a lo largo de esta legislatura y de sucesivas legislaturas. En el presupuesto del año 2022 se han establecido herramientas que tienen que ver con la formación, que para nosotros es una de las patas fundamentales de cara a esa resocialización y a esa reinserción. Los recursos sociales también habitacionales para aquellos recursos, aquellos reclusos y reclusas que no tengan ese colchón, ese apoyo externo una vez de que cumplen esa condena, y por tanto en ello estamos trabajando. Objetivo, alcanzar ese 40%, que son las sociedades más avanzadas las que están de alguna forma teniendo, y ese será nuestro fin. En cuanto a las comunicaciones menores, mayores, en este momento bueno, hay una interpretación a la hora de poder llevar adelante los encuentros entre las familias en la que los menores de 10 años y mayores de 10 años no pueden compartir ese lugar de encuentro. Nosotros entendemos que en una familia en la que uno de los progenitores está cumpliendo una condena, tiene derecho a que puedan sus hijos, independientemente de la edad, compartir un encuentro común en el que tanto el progenitor o el familiar con el que esté el menor y los menores puedan compartir un mismo espacio. Lo que pasa ahora es que si un menor si una familia va a ver a una persona privada de libertad a un centro penitenciario vasco menor de 10 años y tiene un hijo mayor de 10 años, en el mismo espacio físico, en el mismo momento, no se pueden encontrar. Eso no entendemos que sea algo positivo, no sabemos cuál es la razón. Estamos haciendo ese análisis jurídico de esa interpretación porque creemos que es beneficioso tanto para los menores como para la persona privada de libertad el que tengan ese encuentro con toda la unidad convivencial, con toda esa unidad familiar. Consejera, buenos días. Yo quería ampliar un poco la información que ha aportado en relación con las plantillas. A raíz de la pregunta de Iker, quería saber si tiene datos concretos sobre el número de funcionarios que están prestando ahora sus servicios en los 3 centros penitenciarios, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. También en el proceso de negociación que se llevó a cabo en el mes de septiembre, ACAIS denunció que había un déficit estructural muy importante de falta de funcionarios, sobre todo en la cárcel de Zaballa o de Álava. Me gustaría saber si efectivamente
ustedes han detectado durante estos 2 meses que falta este número tan importante de funcionarios, se hablaba incluso de 90. Me gustaría saber también si tienen una previsión respecto a las jubilaciones que están previstas durante el año 2022, porque estamos hablando de una plantilla ya de una edad avanzada, o al menos eso era la información que tenía Instituciones Penitenciarias el año pasado. También qué previsiones tienen en relación con la elaboración de la RPT, porque era una de las cuestiones que habían demandado los sindicatos para poder acometer esta transferencia. Y por último lugar, si se están produciendo, se está utilizando de manera recurrente a las horas extras o los servicios extraordinarios durante estos meses para paliar la falta de funcionarios, que creo que fue unas cuestiones que estuvieron encima de la mesa en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo firmado con los sindicatos. Bueno, vale. Bueno, la plantilla de Auquera, Carlos, tiene una información mucho más concisa y, si te parece bien, será él el que te responda. En cuanto al número de funcionarios de prisiones actualmente trabajando en las cárceles vascas, es alrededor de 700. No te puedo dar la cifra exacta porque no la tengo en este momento, pero bueno, alrededor de 700. Es verdad que nosotros, cuando recibimos la competencia, tiene como dos patas, vamos a decir, ¿no? La parte de recursos humanos y la parte de infraestructuras. Ante las valoraciones que se hacen de ambos recursos, detectamos detectamos una realidad, es que las plantillas de los centros penitenciarios vascos cuentan con una elevada edad y que, por tanto, es necesario, con rapidez, realizar desde el ámbito de los recursos humanos un análisis de cuáles son las necesidades presentes y futuras de cara a poder garantizar los recursos necesarios para prestar los servicios que se llevan dando en las cárceles vascas. La edad media, lo conocéis, alrededor de 54, 5 años, y que, por tanto, en un periodo breve de tiempo se va a producir una jubilación importante, de un número importante de personas. Para nosotros eso es una oportunidad. Entendemos que de cara a la implantación y al desarrollo del modelo penitenciario vasco, el rejuvenecimiento de la plantilla de instituciones penitenciarias con nuevos perfiles va a ser algo positivo. Ya hemos alcanzado un acuerdo con el sindicato mayoritario ACAIP-UGT, en el que nos hemos dado un plazo de 2 años para ir trabajando ese estudio concreto de la plantilla, esas necesidades especiales, esos perfiles que vamos a necesitar para llevar adelante ese modelo penitenciario vasco, y que, por tanto, en ese marco temporal de 2 años ya hemos empezado a trabajar con los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras con el objetivo de conseguir, pasados este plazo temporal, la mejor relación de puestos de trabajo que garantice con éxito alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Creo que el número de personas que en este mismo momento estaban trabajando en los centros penitenciarios vascos garantiza la calidad del servicio que se está prestando. Y en cuanto a lo que puede ser, dado también la situación pandémica en la que nos encontramos, no se recurre de una forma habitual, pero sí que existe la posibilidad, y así lo hemos pactado con... espera que te comente... ¿dónde tengo? Aquí. Sí que hemos alcanzado, con el beneplácito de Función Pública y un acuerdo con la representación sindical de los funcionarios de prisiones, la posibilidad de un abono retributivo en caso de llamamiento libre. Eso es un acuerdo que está alcanzado tanto con Función Pública como con la representación sindical de los funcionarios y funcionarias de prisiones. Y si no recuerdo mal, la plantilla de Auquera, sí. Carlos te puede concretar. Concreto directamente, no tienes... pregunta, bien, la plantilla de Auquera, que en este momento está conformada por 17 personas, 10 de ellas, 10 trabajadores y trabajadoras
proviene, son personal transferido, están prestando sus servicios en los 3 centros penitenciarios y el resto, pues estamos aquí en la sede en la sede de Anquera, que es decir, que serían 2 personas responsables por áreas de formación y de producción, de administración y servicios, algún técnico y algún personal administrativo. De momento contamos con una plantilla mínima y tenemos previsto aprobar en este año una RPT ya, pues viendo las necesidades concretas que tenemos, pues aprobar la RPT este mismo año. Usted a la pandemia, no sé cómo se está comportando la pandemia en las cárceles vascas. Creo que hay un brote en el centro penitenciario de Guipúzcoa. No sé si tiene datos actualizados, por favor. Bueno, en relación a la situación pandémica en los centros penitenciarios vascos, somos parte de la sociedad vasca. En este momento se está produciendo un contagio muy importante en la sociedad vasca y esa situación, por tanto, también se está dando en el centro penitenciario de Guipúzcoa. Se han producido una actuación preventiva a la hora de la detección de los casos que se han producido en este centro penitenciario. Ante la sospecha de un caso se le hizo un test de antígenos a la persona que tenía esos síntomas, a sus contactos más estrechos y se hizo posteriormente un cribado que dio lugar a la situación en la que nos encontramos. Se ha actuado de una forma responsable, se ha actuado de una forma diligente, se ha actuado de una forma en la que lo primero y fundamental era garantizar la salud de las personas privadas de libertad que se encuentran en el centro penitenciario de Guipúzcoa, y así se ha hecho. Se ha colaborado de una forma muy estrecha entre la dirección del centro penitenciario con el servicio de salud interno que se encuentra en el centro penitenciario de Guipúzcoa, y en este momento de las 70 personas que se encuentran, que han dado positivo en COVID, 50 de ellas son asintomáticas y 20 tienen unos síntomas muy leves. Por lo tanto, no existe un problema de salud en el centro penitenciario de Guipúzcoa. Se ha actuado en base a una circular que ya en diciembre, el 16 de diciembre, se trabajó con los 3 directores de los centros, con los responsables médicos de las cárceles, con sus servicios de prevención, con el objetivo de homogeneizar los protocolos, para atender los posibles casos que se pudieran producir. De todas formas, la situación pandémica es variable y, por tanto, hay que adaptar los protocolos, lo mismo que se están haciendo en otra serie de sectores, ¿no? Y este mismo lunes, el 10 de enero, se distribuyó a los centros penitenciarios unas nuevas normas, una nueva norma que adaptaba en este periodo la alta transmisión que se estaba produciendo en el conjunto de la sociedad vasca. Por tanto, desde el centro penitenciario, desde la dirección del centro penitenciario, del equipo directivo del centro penitenciario de Guipúzcoa, se ha dado una respuesta ágil, primando la seguridad de las personas privadas de libertad, y no tenemos en este momento una situación de salud dentro del centro penitenciario. Los presos y las personas presas se encuentran adecuadamente atendidas. Sí, tengo yo datos de Araba. En este momento hay 22 personas internas que han dado 14 que saldrán de cuarentena en breve y 8 que están todavía en cuarentena. En Guipúzcoa, como les decía, 70 y 11 indeterminados a los que se les va a hacer una nueva prueba, y en Vizcaya de momento solo tenemos 2. Sí, yo tenía 2 preguntas. Por un lado, si pueden hacer una pequeña estimación de esos 6 millones de euros en plazas residenciales, ¿en cuántas plazas se concretaría? O sea, ¿cuántas tenemos ahora y cuántas se podrían crear con esos 6 millones? Y por otro lado, ha crecido en los últimos meses el número de presos de ETA trasladados a las cárceles de Euskadi. No sé si el Gobierno vasco
cree que a corto plazo estarán todos los presos de ETA en cárceles vascas y cuál va a ser el criterio para aceptar esos traslados, si va a ser simplemente el arraigo o si van a entrar otros parámetros como el arrepentimiento o la colaboración con la justicia. Bueno, en cuanto a las plazas y los 6 millones y el destino que vamos o cómo los vamos a utilizar, bueno, como sabéis, desde hace ya muchos años en Euskadi la parte del aspecto residencial que las personas privadas de libertad, pero en cumplimiento de condenas fuera del centro penitenciario, estaba trabajándose o se estaba dando respuesta desde el ámbito de los servicios sociales. Ha habido ya un trabajo importante tanto con las instituciones forales y también con entidades del tercer sector, pero una vez asumida la transferencia entendemos que hay que hacer una diferenciación en lo que es el ámbito de políticas penitenciarias y el ámbito de las políticas sociales. Ahí tenemos que hacer una diferenciación, ¿no? Aquellas personas que estén privadas de libertad, aun estando en diferente situación de grado, pero que tengan la posibilidad de poder pernoctar o poder salir del centro penitenciario para poder seguir cumpliendo su condena, porque siguen cumpliendo su condena, vamos a trabajar desde el área de políticas penitenciarias en la habilitación de esos recursos habitacionales que les permitan poder terminar ese itinerario para alcanzar la libertad definitiva. Eso ahora mismo dentro de lo que es el departamento estamos valorando, ya venimos trabajando con las diputaciones forales cuáles son las plazas que ellas habían asumido para asumirlas nosotros, ese periodo transitorio de qué necesidades vamos a tener para luego poder adjudicar, licitar, conveniar con entidades del tercer sector. Estamos a 12 de enero, tenemos todavía que ver cuál es la previsión de las necesidades que vamos a tener, sabemos lo que ya está. Somos conscientes de que es necesaria un incremento de ese número de plazas residenciales y lo que estamos haciendo es una evaluación en base a ese diagnóstico para poder ofrecer esas plazas que permitan poder llevar adelante ese proceso en el que el modelo penitenciario vasco tiene un interés especial, ¿no? Que es la semilibertad, que no significa que las personas privadas de libertad no cumplan su condena, pero existen diferentes formas de cumplimiento de las condenas. Entonces, bueno, estamos en este momento haciendo ese trabajo y, bueno, a lo largo de estos meses veremos la fórmula de poder ir contando con ese nuevo parque, esos nuevos recursos habitacionales, residenciales que nos permitan, bueno, ofrecer a esas personas que lo necesitan en este momento, que no deberían igual estar en prisión, que no deberían estar en los centros penitenciarios porque podrían estar en otra serie de recursos y que es necesario que tengamos esos recursos disponibles para poder ofrecer ese itinerario que les garantice al final conseguir esa libertad. Y luego presos de ETA. Bueno, se está produciendo un traslado de los presos de ETA. En este momento contamos en los centros penitenciarios vascos con 80 presos y presas que han cometido delitos de terrorismo. Nosotros entendemos que la situación de desaparición de ETA desde hace 10 años hace que sea necesario seguir avanzando en la convivencia en este país y que es necesario que podamos eliminar esa política penitenciaria de dispersión que en este momento no tiene razón de ser, una vez que ETA ya lleva una década sin actividad, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona que sea trasladada a un centro penitenciario vasco, sea cual sea el delito, tendrá que asumir los códigos y el reglamento establecidos en ellos, sin distinciones ni para beneficiar, pero tampoco para perjudicar. Aquellas personas que lleguen a los centros penitenciarios vascos se incorporarán a la vida normal de estos centros como un preso o presa más, sea de ETA o no. Y desde el Gobierno vasco, al margen del delito que cumpla por el que se cumpla esa pena, ¿no? Y desde ese criterio de arraigo valoraremos positivamente la solicitud de traslados a los 3 centros penitenciarios de Euskadi.
Desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales creemos que tras la desaparición de ETA tiene que derogarse la legislación penitenciaria excepcional. Estamos ya en otro tiempo, es necesario seguir avanzando y, por tanto, seguiremos trabajando desde la lealtad y la coordinación con el Ministerio de Interior para que las propuestas que se nos hagan se valoren y sean factibles esos traslados. Volviendo al brote de Martutene, ¿se sabe cuál es el origen? Si fue una visita, si fue... y si están vacunados. Sí. No sabemos cuál es el origen. En este momento la transmisión es comunitaria y no somos capaces de identificar cuál fue el momento ni el foco por el que el virus entró en las cárceles, en la cárcel de Guipúzcoa, ¿no? Porcentajes yo creo que en este momento el 95% de la población reclusa de los 3 centros penitenciarios está vacunado y también así el personal que trabaja en los centros penitenciarios. Por tanto, yo sí que quisiera poner de manifiesto, aprovechando la pregunta que me realizas, que ese cribado masivo que se realizó en el centro penitenciario de Guipúzcoa con el objetivo de concretar cuáles eran las personas que estaban afectadas para poder ayudarles a la hora de, en caso de que tuvieran algún síntoma mayor, proporcionarles desde el punto de vista de la salud las medidas necesarias, contó con la colaboración de los funcionarios de prisiones, pero sobre todo también con la colaboración de las personas privadas de libertad que se encontraban en el centro de Guipúzcoa y que, por tanto, entendieron perfectamente la situación que se estaba dando, las medidas que había que adoptar y que creo que es de justicia también reconocer esa colaboración que tanto los funcionarios como las personas privadas de libertad han aportado para poder concretar y poder centrar ese brote que se ha producido en el centro penitenciario. El porcentaje de bajas de los trabajadores, de los funcionarios. A ver. Pues mira, te puedo decir que funcionarios en este momento, porcentaje no he hecho la cuenta, pero te doy números absolutos. El número de funcionarios en el centro penitenciario Araba con COVID son de 8, en el centro penitenciario de Guipúzcoa son de 5 y en el centro penitenciario de Vizcaya son 6. En este momento, las garantías a la hora de la prestación de los servicios están de todas formas con este número de personas infectadas garantizadas y no tenemos de momento, eso no significa que mañana pueda surgir cualquier otra situación, un problema a la hora de poder seguir dando ese servicio de calidad. Sí, varias preguntas también en relación. Sí. Bueno, una pregunta sobre los reclusos de ETA, aunque voy a intentar que me concrete las respuestas. En la relación de datos que tenemos se apunta que hay 84 reclusos de ETA en los centros penitenciarios vascos. Me gustaría saber si entre ellos se incluyen los anunciados durante el mes de diciembre por traslados por parte de instituciones penitenciarias. Además, usted ha aludido a la convivencia y a la eliminación de la legislación penitenciaria de excepción. Me gustaría saber si tiene algún tipo de información por parte del Ministerio sobre cambios en este tipo de legislación. También quisiera saber de estos 61 presos que están cumpliendo el régimen ordinario de ETA, si todos ellos se encuentran en segundo grado y qué criterio va a seguir el Gobierno vasco en relación a la concesión de los terceros grados, porque entiendo que las juntas de tratamiento de las prisiones ya se estarán pronunciando desde el pasado mes de octubre en torno a peticiones de esta naturaleza. ¿Qué tipo de criterio se está estableciendo? Y por último, si usted es partidaria de que el acercamiento de los 90, 100 presos de ETA que todavía cumplen en cárceles fuera del País Vasco se lleve a cabo de una manera más o menos inmediata o que se sigan produciendo estos acercamientos semanales. Gracias.
Bueno, en relación a los 84 personas privadas de libertad que se encuentran en los centros penitenciarios vascos por cometer delitos de terrorismo son 84. En este caso, no sé si estarán sumadas las personas que se anunciaron a finales de diciembre el traslado, porque una cosa es el anuncio y luego otra cosa es la efectividad de la incorporación de esas personas a los centros penitenciarios. A fecha de 10 de enero, que son los datos últimos de 1 de enero, que son los datos con los que yo cuento, hay 84 personas privadas de libertad por cometer delitos de terrorismo asociados a ETA. En relación a los cambios legislativos y si tengo noticias del Ministerio de Interior, yo no tengo ninguna noticia en esta cuestión. En relación a las personas que se encuentran ¿cómo se dice? Sí, pero en los grados la situación de los grados de los presos de ETA, bueno, nosotros hemos asumido la transferencia de prisiones desde el 1 de octubre del año 2021. Durante este tiempo hemos venido insistiendo en que es necesario y hemos abogado, ¿no?, por acabar con la excepcionalidad de trato de las personas internas, que sería conveniente adecuar la legislación penal y penitenciaria en este sentido, ¿no?, y que corresponde a las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario el proponer al centro directivo la clasificación y la revisión de grado, ¿no? Las revisiones se realizan necesariamente cada 6 meses y los casos se estudian por las juntas de tratamiento bajo el principio penitenciario de individualización científica. Todas las cuestiones que se realicen en cuanto a la progresión de grado de cualquier persona privada de libertad se harán en base a criterios objetivos, a criterios científicos, a criterios que tengan avalada en base a un expediente por el compromiso que las personas privadas de libertad hayan adquirido en esa progresión de grado. Existen múltiples cuestiones que pueden realizar las personas privadas de libertad para ir progresando en ese itinerario, y son las juntas de tratamiento, las personas expertas de esas juntas de tratamiento, las que hacen esa valoración objetiva y científica. La última palabra queda luego posteriormente en manos de la Fiscalía, que pueda recurrir al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y a la Audiencia Nacional, ¿no? Lo que sí creemos es que nosotros no vamos a defender la igualdad de trato, no va a haber un trato preferente, ni privilegios, ni excepcionalidades. Que las 84 personas presas de ETA que están en nuestros centros penitenciarios están obligadas y también amparadas por el mismo reglamento penitenciario que las otras 1.200 personas privadas de libertad, y que, por tanto, veremos cuál es la situación que en los próximos meses se va dando. El Gobierno vasco siempre ha sido partidario de la humanización de las políticas penitenciarias. Una de las bases de nuestro modelo tiene que ver en la mejora de la calidad de vida de las personas privadas de libertad con edades muy avanzadas, con enfermedades graves, que hayan pertenecido o no a la banda terrorista ETA. Por tanto, creo que hemos sido claros, siempre además teniendo en cuenta las necesidades que las víctimas, cualquier tipo de víctima, haya sufrido por el delito cometido por cualquiera de las personas que se encuentran privadas de libertad en nuestros centros penitenciarios, independientemente del delito que hayan cometido. Es necesario contar con su opinión, es necesario tener en cuenta sus necesidades para ver cuáles son los pasos que tenemos que ir dando. Y creo que en ese caminar vamos dando pasos que, sinceramente, van a mejorar la convivencia de esta sociedad.